Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, encontrándonos con las letras originarias. Esto que está organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, perteneciente a la Biblioteca Nacional. Quienes lo integran son Emiliano Ruiz Díaz y Diego Antico. Gracias a la apertura de la dirección también, quien lleva adelante esta institución, Juan Sasturain, Guillermo David, que han puesto en valor el arte en todas sus facetas, el arte originario, para visibilizar las distintas culturas de las primeras naciones. Una de ellas consiste en lo musical, que tiene que ver con el Músicas Originarias, los segundos jueves de cada mes. Nos encontramos en el Auditorio Borges, primer piso, con entrada libre y gratuita. Este es el segundo año que tenemos el Músicas. Hemos tenido canto en mapuche, com, wichí, bueno, muchísimas propuestas, y quien viene el 14 de septiembre es Lorena Camparchay, coplera, así que los invitamos también para venir, con entrada libre y gratuita. A través de la página y a través de las redes sociales, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, pueden encontrar el ciclo de letras originarias, que son pequeñas entrevistas a escritores que tienen su material dedicado a las primeras naciones también. Y el 5 de noviembre, prevista la primera feria del libro temática originaria, realizada por la Biblioteca Nacional, en la que ya confirmaron su participación más de 50 editoriales de todo el país y otro tanto de escritores independientes que van a venir a mostrar, a ofrecer y a ver qué es lo que se está leyendo hoy en Argentina respecto a la temática. Hoy, gustoso de poder compartir con otro ciclo más que tiene que ver con lo nuestro, con nuestra oralidad plasmada en libros. Guillermo Saavedra, gracias por esta actividad en conjunto que nos complace estar participando. Bueno, muchísimas gracias a Karina Carriqueo, integrante del Centro de Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Y hoy estamos especialmente contentos y podría decir incluso orgullosos porque empezamos a barajar con más gente lo que habitualmente barajamos entre nosotros. Hay una tendencia casi inevitable a la endogamia, ¿no? A encerrarse en lo propio que uno hace, incluso en una institución tan amplia y tan heterogénea como esta biblioteca y tan hospitalaria. Y de repente uno levanta la cabeza y se encuentra con Karina Carriqueo, con Diego Antico, con Emiliano Ruiz Díaz, por decir un ejemplo, que es el que viene a cuento hoy, y se pone a pensar en que ellos están haciendo un trabajo maravilloso e imprescindible como es el de rescatar la cultura de nuestros pueblos originarios, los más ancestrales, aquellos que históricamente han sido desplazados de sus lugares de origen, negados, despreciados, subestimados, y otros participios pasivos para nada amables. Una manera muy humilde de intentar reparar eso es el trabajo del Centro de Pueblos Originarios y por supuesto etnocéntricamente uno piensa en la argentinidad, uno piensa en la poesía que es propia de los argentinos y piensa en la poesía escrita en lengua española y es un error. Porque aquí habitan desde mucho antes que aquellos que venimos de los barcos, pueblos con lenguas, culturas, cosmovisiones, de una enorme y hermosa riqueza, y siguen manifestándose en sus propias lenguas. Y entre el acervo de esas culturas está, por supuesto, la poesía. La poesía pura como tal, y la poesía que está imbricada con la música en las maravillosas manifestaciones de canción que tienen cada una de esas culturas y que es parte del trabajo de recuperación que hace el Centro de Pueblos Originarios y del que nosotros hoy quisimos hacernos eco. Y para no hacerlo rápido y mal y de manera confusa, nos pareció que había que ir de a poco. Como decía Stanislavski, el gran maestro de teatro, no se puede comer el pavo entero, hay que trozarlo. Y acá no se trata de comer, sino de disfrutar. Se trata de disfrutar hoy, en particular, de la poesía escrita en nuestro país, en la bellísima y tan distinta y misteriosa, para los que no la hablamos o la conocemos, lengua guaraní,
Aquí hay una cultura muy rica, obviamente, sobre todo en el nordeste de la Argentina, que llega hasta nosotros, porque la movilidad y la realidad económica y social de la Argentina hace que mucha gente de esa región y mucha gente que directamente se ha afincado en nuestro territorio viniendo desde el Paraguay, el país emblemático vinculado con esta lengua, hace que sea una realidad muy cercana para nosotros, a la que sin embargo con bastante prolijidad ignoramos cuando no menospreciamos. Hoy nos vamos a dedicar a reivindicar la belleza de esa lengua y de esa cultura, y en particular de las manifestaciones poéticas que esa lengua produce en tres de sus representantes actuales, uno de los cuales nos va a dar primero un panorama acerca de la historia y de la actualidad de la poesía escrita en lengua guaraní, aquí en el Paraguay y en donde fuere. Y los presento a continuación, para no olvidarme de ninguno. Me refería justamente recién a Mario Castells, que nació en Rosario en 1975, proviene de una familia paraguaya tradicional del Ñembucú, escritor y traductor, forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay, GESP-UBA, publicó Rafael Barret, El humanismo libertario en el Paraguay de la era liberal, con Carlos Castells en el año 2010, Fiscal de Sangre en 2011, El mosto y la quereza en 2012, Trópico de Villadiego en 2014, Lenguajes, poesía en idiomas indígenas americanos, con Liliana Ancalao y otros, en el 2016, Aparat Chiquis en 2017, Bala Pombero en 2018, Diario de un albañil 2021 y La selva migrante, Carlos Martínez Gamba y el exilio de la lengua guaraní en 2022. Tiene en prensa además el libro de poemas Cuaderno del Largo Derramadero y acaba de terminar su primer libro en guaraní, Buenos Aires, perdón por la pronunciación, Mbairi Mbaire. Paula Gómez Codina nació aquí en Buenos Aires en 1982, es profesora en castellano, literatura y latín por el Instituto del Profesorado Joaquín B. González y magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Publicó De fondo suena siempre Whitney Houston en 2020, Guaraña en 2022, por allí pueden ver el libro exhibido en el pequeño atril. Primer premio del Concurso Nacional de Poesía Inés Manzano. Poetas Argentinas 1981-2000 en el año 2023 y Vuelta al Mundo también en el 2023. Trabaja como profesora de literatura en contextos de encierro con jóvenes privados de su libertad. Y finalmente, Dolo Trenzadora nació también aquí en Buenos Aires en 1985. Es en verdad el nombre elegido, por eso no es un nombre civil, es el nombre adoptado para ejercer como artista y como intelectual, por esta autora en referencia, y el nombre hace referencia a un poema de Safo, la antiquísima y extraordinaria Safo de Mitilene, sobre los favores de amor de la diosa Afrodita, también conocida como Venus. Y la cuestión es que Safo llama a Afrodita precisamente la Dolo Trenzadora, porque enlaza, teje, trama. De padres paraguayos, reivindica en la escritura y en la oralidad su crianza en castellano guaraní, escribe poesía desde muy pequeña, desde los 10 años, es profesora de lengua y literatura y ha publicado los poemarios Enredades, Punto Muerto 2012, Este libro no es un rehén, por VIP Ambulante en el 2018, Dame Poesía por el Ruco Editor en 2020, De Raíz Gritaré la Frontera por Editorial Maldemar en 2020 y Se rompe el gualicho, no sé cómo se pronuncia, por la editorial Promesa Editorial en 2023. Bueno, hechas las presentaciones del caso, quepa mencionar que este ciclo se llama Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino, lo realizamos en colaboración con Roxana Artal, hoy felizmente ausente por felicísima maternidad reciente, pero nos acompaña y por supuesto esta mesa la coordinamos en colaboración con ella, además obviamente de la querida gente del Centro de Pueblos Originarios, y se dedica a rescatar las distintas manifestaciones de la cultura a través de los grandes y las grandes poetas que ha habido en la Argentina, de las revistas de poesía que han hecho, y también nos dedicamos a rescatar la actualidad de esa poesía, de sus protagonistas, y tratamos de reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ver con la poesía en la actualidad. En ese contexto vamos a tener la charla de ahora.
Me gustaría, Mario, si podés empezar por ofrecernos ese amable panorama general de la poesía en guaraní, bueno, y después pasamos a las experiencias de ustedes con esa lengua y esa poesía. Por supuesto. Bueno, Maishapá. Bueno, encantado de estar acá con ustedes y un poco de hablar de una pasión tan fecunda en los últimos tiempos, pero también tan perseguida culturalmente, no solamente por los estados como el que mencionó Guillermo del Estado argentino, sino también por el Estado que más se beneficia de alguna manera por esa cultura, ¿no? Que es la referencia inmediata a la del Estado paraguayo. No siempre el Estado paraguayo tuvo una política de gestión y de cuidado de la lengua, ¿no? No podemos decir tampoco que hoy la tenga tan precisa, ¿no? Pero al menos las políticas lingüísticas del Estado paraguayo son mucho mejores que hace un tiempo. Y mucho han hecho los propios pueblos, ¿no? Sí, creo que en la historia de la cultura paraguaya, fundamentalmente lo que tiene que ver con las manifestaciones del arte, de la lengua, son más políticas de defensa de los propios pueblos que de las políticas de Estado, porque inclusive desde el origen de su Estado independiente, la política fue claramente de signo antiguaraní. Inclusive los primeros gobiernos patrios no tuvieron políticas de defensa, porque justamente eran gobiernos de procedencia ilustrada, jacobinos, formados en una concepción eurocéntrica, digamos, de la cultura, y no tuvieron, digamos, políticas de defensa, ni mucho menos de respeto hacia la lengua. De hecho, la castellanización de los apellidos y la escolarización en signo, digamos, de español hizo que el Paraguay, que históricamente fue un país monolingüe en guaraní, fuera cada vez adoptando más como lengua de cultura justamente a la lengua castellana, al español, y con ello, digamos, se haya producido lo que sería hoy el problema fundamental de la cultura letrada en Paraguay, que es la diglosia, ¿no? Que el castellano sea la lengua en la cual se lee, la lengua de vehículo de cultura, y por otro lado, digamos, el guaraní sea la lengua de los afectos, la lengua de la comunicación interfamiliar y solidaria. Entonces, esa problemática ha hecho que, si bien hoy es la lengua que más habla la gente, el común de la gente en Paraguay, sean muy pocos los que la hablan, y que la producción literaria en guaraní sea una producción escasa en relación con la cantidad de personas que hablan la lengua. Porque si bien hay muchas personas que la hablan, hay muy pocas que la leen. Y eso inclusive desde que se estableció la normativa, la educación obligatoria en lengua, desde la oficialización en el año 92, el Paraguay es un país con 2 lenguas oficiales, y aún así, digamos, las políticas del Estado para promocionar la lengua no han sido efectivas, digamos, ¿no? Entonces eso ha generado un muy pequeño cúmulo de lectores, y es una problemática, digamos, para la progresión de la literatura en lengua guaraní. Así todo, cada vez que me preguntan, me entrevistan, digo que lo mejor que se ha escrito en los últimos tiempos en Paraguay es en lengua guaraní. Los mejores poetas en cualquier lengua en Paraguay, hoy por hoy, son en lengua guaraní. Digo 2 nombres, Miguel Ángel Mesa y Susi Delgado, ya está. Y justamente el referente máximo de la literatura, no solamente de la narrativa o de esta poesía épica, sino también de la poesía lírica en lengua guaraní, a quien me dediqué a investigar varios años, es a Carlos Martínez Gambas, que sería como un primus inter pares, ¿no? Es uno de los referentes máximos de la poesía en guaraní, y fue un escritor muy importante que se exilió a causa, digamos, de la derrota de la experiencia guerrillera hacia fines de los 50, inicio de los 60, con la destrucción del FULNA, que sería como la guerrilla guevarista en Paraguay. Él transformó esa lucha, digamos, que era foquista, armada, en una lucha cultural a la medida gramsciana, ¿no? Y queriendo construir una literatura de corte nacional y popular, construyó prácticamente la literatura en guaraní. ¿Dónde se exilió Martínez Gambas? Se exilió en Argentina, se exilió primeramente en Posadas, y a partir del operativo Cóndor, que secuestró a uno de sus amigos y que estuvo desaparecido.
es un médico que después también terminaría desaparecido, secuestrado en la ciudad de Paraná, se fue de la frontera para que no se lo chupen, vino a Paraná y lo chupó un grupo de tareas del ejército argentino y lo intercambió por presos argentinos que estaban en Paraguay con la policía de Stroessner, con Pastor Coronel, que era el doctor Goiburú. Fue un gran militante paraguayo del Mopoco, que fue primeramente secuestrado en Misiones, y por eso Carlos estuvo preso un par de años en Posadas. Cuando salió vio que no era el lugar para estar y vino a Buenos Aires. En Buenos Aires escribió sus primeros libros con una estética y con una ética cartonera, yo digo proto-cartonera, pero en realidad cartonera, porque ya sus textos están hechos a la manera de los textos que escribió y que produjo en los 90 Cucurto, ¿no? Esto estamos hablando en el año 70, 71, con Puyaishí, que es su primer libro. Y bueno, pero en general, si voy a hablar de la literatura paraguaya expresión guaraní, tenemos que decir que hay una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas fundamentales. El primero es que la cultura guaraní es una cultura oral. Entonces, la poesía guaraní está completamente imbricada a lo que sería al rito de las naciones guaraníes, a todo lo que tiene que ver con la vida religiosa, y la vida religiosa escapa al rito esotérico, sino a cualquier experiencia de la vida cotidiana de un guaraní está ligada a la experiencia con la divinidad. Entonces, hay un cultivo de lo que sería la oratura sagrada, que son las plegarias en Baejaá y Ñemboé, digamos, el Yapucay, que es cuando mueren, digamos, el grito de dolor. Son poemas, pero con una entonación ligada a la música también. Y bueno, después está la conquista espiritual, ¿no? Lo que le puso así el nombre justamente el padre Montoya y la experiencia esa de los jesuitas. La reducción, como dijo Meliano, que fuimos reducidos a catecismo y a diccionario y a gramática. Entonces, esa experiencia es una experiencia también completamente distinta, no es una experiencia de el guaraní paraguayo. El guaraní misionero es otra cosa, es completamente distinto. De hecho, nos cuesta horrores traducir el guaraní misionero. Es un guaraní que está muy influenciado por el latín, por la gramática y por la experiencia de estos sacerdotes que eran intelectuales de primer orden. Y después empieza, digamos, lo que sería esa poesía vinculada a la música, al purajé y así, a lo que sería después la polca, la serenata, esa ritualidad también campesina vinculada al dúo carapá, digamos, a todo lo que tiene que ver con la música popular. Y ya hablando de literatura, podemos decir que la literatura paraguaya expresión guaraní surge con el periodismo de guerra. En lo que fue, bueno, los inicios de la guerra de la Triple Alianza contra la Triple Alianza, se efectuaron varios periódicos de guerra, pero hubo dos fundamentales, que son el Cabiyuí y el Cacique Lambaré. El Cabiyuí era un periódico de guerra escrito en Yopará, o sea, que mezclaba y alternaba, sin ningún orden, textos, no solamente algunos en español y otros en guaraní, sino en algunos textos particulares saltaban del guaraní español. El Yopará sería como una especie de portuñol. El Yopará es palabra metáfora, digamos. El Yopará es una comida que hacemos en Paraguay para correr a Caraí a octubre, que es el año es el mes de la pobreza en el campo, ¿no? Cuando se terminan las cosechas y todavía no vienen las nuevas. Claro. Y entonces se juntan los granos y los productos que hay, lo que sobra, y se hace un guiso con todo bien poderoso, con carne de lo que tengas, y si no hay carne, con los granos que tengas, y eso le dio nombre a esa mezcla un poco extraña y muy complicada también, porque hay un montón de debates lingüísticos sobre qué es el Yopará, ¿no? Bueno, en Asunción dicen que hablan Yopará y en realidad es un español muy cruzado con algunas palabritas del guaraní. Y después está el guaraní, que está muy marcado por la españolización a nivel del léxico. ¿Qué sé yo? La polca yajeó es una polca que utiliza un lenguaje cruzado, mezclado,
que podríamos decir también es yopará, pero es más guaraní, es guaraní yopará, digamos. Guaraní es una estructura gramatical del guaraní, pero con muchas palabras del español. Y tenemos el yopará asunceno, que bueno, tiene expresiones, es estructuralmente español, pero con muchos préstamos del guaraní. Y después hay una especie de interlengua, no sé, en Paraguay también hay como un fanatismo por atentar contra todo orden, digamos. Estamos contra las instituciones y nos manifestamos en la lengua, porque en Asunción hay un montón de jergas, por ejemplo está la jerga de los bañados, que es el guaraní chespi, o sea, hay un montón de cruces lingüísticos, y eso hace que la poesía sea muy rica, muy dinámica, y que no esté, podemos decir, bajo ninguna normativa. Ninguna normativa, tenemos una libertad muy grande para producir, y eso es también uno de los aspectos maravillosos. Entonces te decía, con el periodismo de guerra se inicia toda una política inigualable a nivel estatal, digamos. Se hizo un congreso de grafía en el 66, en Paso Pucú, que era el cuartel general Mariscal López, y los principales intelectuales del momento, Juan Crisóstomo Centurión, el padre Fidel Maíz, un par de sacerdotes y otros intelectuales, formados en Europa, muchos de ellos, dictaminaron una primera grafía, una primera gramática, que después fue casi la que perduró en los primeros años, en la que, por ejemplo, produce sus mejores textos Narciso Ramón Colmán, que bueno, después voy a comentar un poco de él. Rosicrán, que es el primer gran poeta letrado, digamos, un poeta que escribió libros, porque después de la guerra de la Triple Alianza viene toda una persecución cultural, ideológica, todo lo que tiene que ver con el guaraní, y bueno, el sarmientismo se estableció muy fuertemente en la educación, y en los dos partidos tradicionales son completamente de signo antiguaraní, el liberal y el colorado, por igual, aunque el colorado después, por una vinculación, digamos, a su base social, que era el campesinado, tiene algún berretín, digamos, con el guaraní, pero en general los dos son bien hispanicistas. Y bueno, en los primeros 40 años hay una negación completa a todo lo que tiene que ver con el guaraní, y es el momento en que surge la gran poesía lírica y épica vinculada a la producción revisteril, a los fanzines y a la serenata. Y sus principales poetas son músicos, cantantes, bates populares. El más importante es Emiliano R. Fernández. Y bueno, tenemos esa... Y con la guerra del Chaco, contra Bolivia, ahí surge nuevamente una necesidad de producir, de generar textos y literatura. Ahí aparece el teatro popular también en guaraní, con Julio Correa, que es y bueno, Roque Centurión Miranda. Hay una serie de dramaturgos en guaraní que son extraordinarios, producen un teatro popular y de vanguardia. De hecho, luego se lo llamó así, Teatro Popular de Vanguardia, muy vinculados a la izquierda paraguaya, como la música también. Flores, el creador de la guaraña, es un músico, y bueno, las más grandes poetas y artistas en Paraguay fueron militantes de la izquierda revolucionaria en Paraguay, ¿no? Y muchos de ellos, casi todos, tuvieron que venir a Buenos Aires. De esa misma rama viene mi familia, digamos, del exilio, hacia fines de los 60, mi papá era del Mopoco. O sea que podríamos decir que los aquí presentes reciben la influencia de ese guaraní que viene, que es heredero del guaraní paraguayo, que llega a la Argentina por distintos motivos, digamos, ¿no? Laborales. Hay de todo. Mirá, en la Argentina hay una gran política de desguaranización por parte del Estado, porque Corrientes hasta la década del 50 fue una provincia que tuvo el 60% de la población que era guaraní parlante, y hoy estamos hablando de que solamente el 30% de la población campesina de Corrientes habla en guaraní. O sea, el retroceso de la lengua guaraní en la provincia de Corrientes es enorme.
Hay todavía regiones de Corrientes donde se habla mucho, pero todavía ya es una minoría. Digo, bueno, en Yaguareté Corá, en Concepción, en San Luis del Palmar, fundamentalmente en la zona norte de Corrientes, desde Ituzaingó hasta Itatí, hasta Paso del Patria, digamos, hasta Paso de la Patria, es una región que todavía está muy presente el guaraní. En Misiones está muy presente el guaraní y en Formosa directamente hay una cantidad de guaraní parlantes muy vinculada a la migración paraguaya, que es casi la mayoritaria, ¿no?, de la provincia. Ese guaraní que se habla en Misiones es ese guaraní que quedó influido por el trabajo de los jesuitas. Eso, por supuesto, eso lo iba a decir. Cada pueblo indígena tiene un idioma propio y muchas veces en relación con el guaraní paraguayo es la misma relación que podemos sacar entre, no sé, el portugués y el español. Es bastante difícil de comprender. O sea, yo hablo con un indígena guaraní y no lo entiendo. O sea, y entre los paraguayos y los correntinos, que hablan dos variedades dialectales del mismo idioma, que sería el guaraní criollo, tenemos intelección, podemos entendernos más allá de las diferencias gramaticales y Sí, que se entienden por contexto, digamos, ¿no? Sí, no, nos entendemos bastante bien. Creo que la diferencia entre el guaraní correntino y el guaraní paraguayo es meramente lexical, algunas cosas como la pronuncian, de fonética, digamos, de sonido, nosotros pronunciamos la Y y ellos pronuncian la Che, algunas cosas, digamos, que ellos tienen más referencia antigua en la forma de decir, por ejemplo, Daicuajay, nosotros cada vez Daicuay decimos, no sé. Ellos tienen una referencia al guaraní de su región, que fuera el guaraní del Tape, de las reducciones del Tape, entonces hay continuidades con ese guaraní y nosotros tenemos la referencia máxima, digamos, el guaraní paraguayo proviene del guaraní carió, del cario, como decía, entonces nuestra forma de hablar es bastante particular en relación con las naciones originarias. Uno habla con los Mbgá, pero también si hablan con el guaraní occidental, con los mal llamados chiriguanos, te das cuenta de las particularidades de nuestro dialecto. Y bueno, el guaraní paraguayo, como digo, es un guaraní que está muy mixturado con el español y que generó un corpus de hispanismos enorme. O sea, hay un montón de palabras que hoy uno plantea que son guaraní y no son originariamente guaraní. Digo, curuzú, por ejemplo, es cruz, es un hispanismo. Y así un montón de palabras. Digo, en Suwé estoy hablando de una palabra cruzada entre guaraní y español. Hay una larga tradición de hispanización, o sea, por ese lado también, por eso yo tengo una definición política hacia la lengua, porque en Paraguay hay varios debates sobre la lengua, hay varias políticas de perspectiva sobre la lengua, y yo no reniego del hispanismo, ¿no? Entonces, también reivindico el Yopará y creo que es la lengua que hay que construir, porque es la lengua en la que habla el pueblo paraguayo, digamos, ¿no? Y quería decir que en el Estado argentino se hablan justamente varios dialectos del guaraní. Está el guaraní occidental en la zona de Jujuy, que es el guaraní, digamos, de los guaraní considerados, digamos, chahuancos o chiriguanos, en Jujuy, en Salta. Y están los guaraníes criollos, está en Mbgá, por ejemplo, también en Misiones. ¿Y hay vínculos de esos dialectos o de esas variantes del guaraní con lo que se puede hablar en guaraní en el sur de Brasil, por ejemplo? En Brasil se hablan distintas variedades guaraní, vamos a decir étnico, ¿no? Porque el Estado brasileño es mucho más agresivo hacia las lenguas originarias, inclusive que el Estado argentino. El Estado argentino en los últimos años ha tenido otra política hacia las comunidades, hacia las naciones originarias. Creo que bastante tarde, pero bueno, oportunas igual. Pero el Estado brasileño no. Y la resistencia en el caso de los guaraníes en Brasil es muy denodada, es muy fuerte y eso se expresa también después en los grupos de hip hop, en las luchas, digamos, del movimiento indígena y campesino, ¿no?
es una corriente, por ejemplo, hace poco en lo que sería el Rock in Rio, cerró uno de los grupos de hip hop más importantes que hay, el de Bromsey, que son artistas urbanos, en este caso, digamos, de hip hop y de trap, que son del pueblo Kiowa, que sería lo mismo que en Paraguay le decimos Paita Veterá, digamos, que son la mayoría de los pueblos indígenas de las naciones originarias de Paraguay o de Bolivia, Paraguay, no se reconocen, digamos, parte de un territorio nacional porque son anteriores, anteceden a la conformación de los estados nacionales. Entonces, las políticas que tienen siempre han sido hasta inclusive de enfrentamiento con los estados nacionales, totalmente entendibles, por cierto, ¿no? Y más cuando están en medio de luchas por la tierra y todo lo demás, y las masacres siempre vienen acompañadas por la represión estatal. Entonces, bueno, la expresión de los indígenas en Brasil, de los que están en Misiones, en la provincia de Misiones y de Paraguay, tienen mucha vinculación, mucho contacto. Hay muchas películas, hay mucha circulación de ideas y de producciones. Bueno, está Marcos Beckis, hizo una película muy interesante, el que hizo Garage Olimpo, que se llama Terra Vermelha, o Avistador de Aves, una cosa así, creo que es el nombre en español, que es extraordinaria. El protagonista máximo de esa película es Villalba, Ambrosio Villalba, fue asesinado justamente por su lucha como dirigente del pueblo Kiowa, y es terrible porque en la película él anticipa lo que iba a pasar un año después con el fusilamiento de parte de sicarios de los facenderos, ¿no? Fue así mismo como lo mataron a él. Entonces, bueno, nada, hay un montón de expresiones artísticas. El hip hop cruza, pero de cabo a rabo, todo lo que sería hoy por hoy a los jóvenes Bgá, Pain, Kiowa. Y el territorio que hoy llamamos la Argentina, digamos, ¿cómo se manifiesta, más allá de ustedes tres, que serían una expresión de eso, esa producción cultural en lengua guaraní, en particular poética, ¿no? Hay un gran escritor, pero grandísimo escritor sobre el que estoy investigando, que estoy escribiendo, que fue un escritor muy conservador de la élite oligárquica correntina, que se llama Saturnino Muniagurria. Él escribió una gramática, un diccionario de la lengua guaraní en Corrientes, y también produjo un poemario muy, muy lindo que se llama Yataía Puiteré. Yo hace un tiempo soy muy amigo de la familia de Don Coco, de Don Coco Madariaga, de Don Francisco Madariaga, y siempre hablamos un poco de la poesía de Corrientes, y bueno, con Lucio, con el hijo también. Y Don Coco fue también hablante de guaraní, aunque escribió en español. Él utiliza el guaraní en la estructuración del verso y en el ritmo, en la prosodia. Hay mucho de lo que tiene que ver con el universo guaraní. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la mitología de lo gauchi, afro, guaraní, como llama él. Y bueno, en un momento, él investigó y él estudió, aparte, guaraní con Elvio Romero, con otro poeta muy importante. Notable poeta paraguayo, sí. Siempre nos reíamos con que vivió aquí, ¿no? Como muchos exiliados iban a parar a la editorial Losada, ¿no? Había exiliado de la República Española. Era muy amigo de los republicanos españoles, entonces Alberti le hizo Claro, el contacto. El contacto, y aparte también le hizo el prólogo a sus primeros libros. Y bueno, con Zulma, que es la hija, que tenía una librería también acá, que ojalá volvamos a tener, ¿no? Hablamos un poco de eso, ¿no? De la circulación en ciertos momentos históricos a través de lo que se conoció como el regionalismo y a través del folclore de un montón de experiencias poéticas, ¿no? Hay un poeta maravilloso de Corrientes que es muy conocido, de hecho fue el poeta más conocido a nivel popular de la canción argentina por su éxito tremendo, que es el Rancho de la Cambicha, ¿no? Estamos hablando de Mario Millán Medina, que es un poeta que escribía también mucho en guaraní, ¿no? Y
Y digo, es una expresión también de las políticas de Estado, como un poco la migración y otro poco la escolarización de signo antiguaraní le quitó al Estado Nacional Argentino la riqueza y hoy nos encontramos en una región que fue completamente, digamos, ligada a la cultura guaraní. Yo justamente yo vivo en el Delta, vivo en las islas, vivo en el arroyo Curubica, ¿no? para ser más... para dar muestras de eso. Seré Curubica. Y entonces uno se prende a la topografía y encuentra que el guaraní está presente. Y uno se sube a los colectivos y encuentra el guaraní más que vivo. Es una lengua súper vital, pero es una lengua que circula poco en los ámbitos letrados, ¿no? Y me parece que lo fundamental de nosotros, nuestra tarea, es un poco propulsarla, como hicieron estos escritores tan importantes como Carlos, como Susi, como Miguel Ángel Mesa, como Feliciano Acosta, como pienso, no sé, Tadeo Zarratea. Hay muchísimos poetas muy, muy buenos, como dije, y lo rubrico, los mejores poetas que escriben en Paraguay hoy escriben en guaraní. Muchísimas gracias, Mario. Acércate del micrófono, por favor. Bueno. Sí, decía, Cristina Bogado, también Douglas Diegues, Edgar Poe, que recién estábamos hablando de ellos, Los Chongos de Robabastos, hay compilaciones. Bueno, acá una compilación que hizo Douglas Diegues, la misma Susi Delgado, que sí, la amo, ¿sabes? Bien, que la amo muchísimo, empecé estudiando por ahí. Y también está desde la academia Verónica Gómez, que es una profesora, yo digo que es profesora de todos, todas, todes curepiguayes, viviendo acá en Buenos Aires, que participa de este libro que se llama Voces Nativas de América en Buenos Aires, donde hay relatos en quichua santiagueño, guaraní abañé, que es lo que decía recién Mario, hablaba de las variedades, esta es una de ellas, el oficial es el abañé, el que se enseña en las escuelas. El yopará, la mezcla, es la que se habla, y el quechua cochabambino. Entonces, esto lo sacó por Eudeva el año pasado, ¿no, Vera? Bueno, felicitaciones y gracias. Así que... Y, en tu caso, ¿cómo? Perdón. No, por favor. Disculpame. Comentando lo que él hablaba. Sí, bueno, esa era la idea. Me gustaría ahora que hablaras un poco más en primera persona, más allá de que quieras hacer análisis que abarquen, que vayan más allá de vos, pero ¿cómo te llega a vos? Bueno, me llega desde la cultura letrada, como recién decía Mario, desde mi familia, por mi papá, por mi mamá. Mi lengua materna es el guaraní, el yopará, de la que hablaba recién Mario, y esto de escuchar, lo primero que escuché, como también reivindica a Galeano, al guaraní como ese idioma que resistió todos los intentos de asesinato, o sea, de demolición del idioma y de su población. Mis viejos vinieron en el 72, en esa ola inmigratoria para acá. Mi papá es electricista, mi mamá es cocinera, era cocinera de casas particulares, y a mí me tuvieron en el 85 y siempre me hablaron en guaraní. La escolarización empezó en los 90, en castellano, en español, y mi papá recién contaba que él tenía miedo de que yo no pudiera, si él me hablaba en guaraní, como lo hizo siempre mi mamá, que no pudiera adaptarme, y eso no sucedió. Lo que sí pasó, lamentablemente, es que no podía ni hablar en guaraní, como sí entendía y entiendo todo lo que se habla en el colectivo, en la calle, lo que se canta y lo que leo, pero no podía escribirlo, ni hablarlo con facilidad. Entonces, más o menos por el año 2016, 2017, vi un folleto del CUI, del Centro Universitario de Idiomas, y ahí la conocí a Verónica, que de casualidad entre comillas, es vecina también de Quilmes. Yo hace casi 20 años que vivo acá en Capital, pero me fui a encontrar con ella y ahí empezó la aventura de
la aventura no, el deseo de empezar a escribir, aparte de poder cantarlo, de poder entenderlo en la calle. Y bueno, eso. Hola. Creo que sí. Hola, buenas tardes, Bahiyapa. Bueno, sobre mi vínculo, es un vínculo que comienza con la música. Mi abuelo materno era paraguayo, vino en el 57, exiliado, también escapando de la dictadura en Paraguay. Y aquí, bueno, continuó trabajando como músico, pero también para sobrevivir comenzó a trabajar como mozo, de manera que, bueno, fue alternando, ¿no?, su trabajo de mozo con hacer su música, continuar haciendo música, que era su profesión, digamos, total en Paraguay. Aquí, bueno, no lo pudo continuar. Él tenía un quinteto, era el director de una orquesta llamada Los Cinco del Paraguay. Y bueno, yo escuchaba esa música. Mi familia es monolingüe. Mi madre entiende el guaraní, pero no lo habla. Hola, mamá. Esto que le ocurre dolo, de repente es la situación puntual de mi madre. Y yo, obviamente, no notaba esto de chica, sí notaba la música, y mi abuelo no cantaba completamente en guaraní, sino que aparecía de repente alguna palabra en guaraní, no sé, como, no sé, en Recuerdos de Ipacaraí, ¿dónde estás ahora, Cuñataí? Y yo escuchaba, ¿no?, esa perlita de esa palabra que no era el castellano. Claro, y le decía a mi abuelo, bueno, ¿qué significa? Bueno, significa muchacha. Y era como, esto es otra cosa, pero tenía 5 años, 7 años. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 20 y pico. Sin embargo, algunas canciones sí eran totalmente en guaraní. Y yo comprendía, ¿no?, a nivel sonoro esa convivencia, y no me llamaba la atención como no suele llamarle la atención a los niños y a las niñas eso, ¿no? Claro, creo que toda la impugnación y la estigmatización y toda esa otra, todo aquello que aquí se estuvo hablando tiene que ver con otros, ¿no?, con otros contextos. Después, bueno, al crecer, de grande, 30 y largos casi, ¿no?, llegando a los 40, comencé a sí sentir una inquietud, ¿no?, sobre por qué no habíamos aprendido el guaraní, ¿no? Bueno, por mi trabajo con la poesía, ¿no? Yo escribo y empecé a planteármelo como un asunto cuando durante la escritura de una pieza teatral. Estaba escribiendo una obra de teatro y estaba escribiendo la historia de mi familia. Era esa, ¿no?, la idea, escribir la historia de mi familia a través de la obra de teatro. Y mi madre la hice hablar en poesía. Cuando ella hablaba, sus parlamentos eran poemas. ¿Por qué? Porque yo quería dramatizar de alguna manera que su habla era extraña, era diferente y era musical. Entonces lo que hice... La poesía, ¿no?, interrupción del habla convencional y una musicalidad mayor. Claro, yo decía, ¿cómo hago que hable ella? Y se me ocurrió eso. Entonces... a lo largo de esos parlamentos que yo le robaba a María Teresa Andrueto, porque tiene un poema con el nombre de mi madre que dice, me llamaron Teresa, mi profesor, cuando me quedo sin textos para usar para parlamentos, me dice, escribílos vos, hacela hablar vos, ¿no? Habla vos en esos parlamentos. Y ahí escribo un poema que es Guaraña, en donde un poco cuento cosas que tienen que ver con mi familia y con lo que yo, hablando con mi mamá, había podido entender, ¿no? Esta anécdota de ella de muy pequeña, en donde recibe un reto muy violento por hablar en guaraní, y entonces, ante ese... de parte de mis abuelos, de mi abuelo y de mi abuela. Y a mí también me resultaba muy llamativo, ¿no? Porque mi abuelo, el cantor en guaraní, el músico,
prohibiendo el guaraní, y bueno, toda esa situación me generaba como una gran intriga, una gran fascinación también. Y bueno, y escribo un poema, pero de manera, creo, un poco inconsciente, pensando como cualquiera que escribe, que estaba trabajando con la materia íntima y personal, ¿no? Con una anécdota familiar. Y luego cobro la dimensión, con la publicación de ese poema en mi primer libro, de que había hablado de algo que no solo tenía que ver conmigo, no solo era la historia de mi familia y la historia de por qué no soy bilingüe, ¿no? Por qué soy monolingüe y por qué ese idioma que era parte de mi historia familiar se perdió. Y empiezo como entonces a comprender que era una historia mucho más colectiva, ¿no? y latinoamericana. Y bueno, si bien conocía la historia y todo, bueno, el guaraní me permitió volver, ¿no? A ver la historia de otra manera. Muchas gracias. Hay una combinación, digamos, de las realidades con las que ustedes tres trabajan el guaraní en sus poesías, en sus escrituras. Y me parece, no sé si hay como un proceso de transición y un deseo final de terminar escribiendo completamente en guaraní, como lo acaba de hacer Mario en su último libro, o hay una decisión de trabajar desde el español por posibilidades expresivas o por limitaciones del conocimiento de la otra lengua. Pero ¿qué pasa con esa coexistencia del español y el guaraní? ¿Cómo conviven? Ahora ya me refiero no del plano familiar o histórico en las vidas de ustedes, sino cómo conviven poéticamente, ¿no? Con Pola, que por algo somos amigas, coincidimos con esta anécdota que dio de Guaraña. Yo escribí un poema que se llama Mi casa de paraguas, donde le contesto a una poeta que conocemos todos, que es Patricia González López, creo, ¿no? Que también es hija de paraguayos, y en el poema ella dice: dejen de mentirle a la gente, en mi casa mi mamá nunca me dijo Rojaijú, jamás. Dice Rojaijú, de hecho, cuando lo lee. Y en mi casa sí, y con mucho orgullo. Entonces ahí digo, bueno, hay muchísimos tipos de crianzas, justamente por esta estigmatización que tenían mis viejos, nacidos en el 49, en Zapucay, en un pueblito, en Cerro Verde, con una escolarización en la cual no los dejaban hablar en guaraní y los castigaban por hablar en guaraní. Y que vinieron acá y que mi madre, más que nada, la reivindico porque siempre me habló en ese idioma. Entonces, en ese poema digo, no, acá son los curepíes, los piel de chancho, digamos, ¿no? Los argentinos, los que nos insultan, nosotros los entendemos, pero ustedes no pueden entender lo que nosotros decimos. Entonces, esa es nuestra pequeña arma, poder comunicarnos entre nosotros. Y nuestros hijos también nos entiendan. Después está esta cosa que yo no me siento ni monolingüe ni bilingüe. No me pasa ninguna de las cosas. Puedo entender el guaraní, y mi papá sabe que me puede decir todo lo que quiere y darme todas las instrucciones que quiera, pero yo no puedo hablar de una manera fluida con él. Puedo esbozar algo, y ahí Vero me entiende. Y bueno, nada, es algo que me gustaría llegar a hacer, poder llegar a escribir todo en un guaraní. No sé si perfecto, por ahí un poco peleado también con la institución, me gustaría eso. Ahora, la necesidad de que aparezca el guaraní en tu poesía, que es básicamente en español, ¿cuándo y por qué aparece el guaraní? ¿Hay necesidades culturales, ideológicas? Hay una necesidad del canto. En mi casa también se juntaban y además a cantar. Una razón musical. Exactamente. Empecé a cantar en guaraní, era lo que escuchaba en mi casa de origen, y empecé a escribir mis canciones en guaraní. Empecé a corregirlas, primero con mi mamá, después con mi papá, después con la que fue mi profe, que me gustaría que vuelva a hacerlo, y después dije, bueno, quiero escribir también en guaraní estas canciones, poder traducirlas o no traducirlas o escribir otra cosa, o escribir algo y pedir que busquen la traducción.
¿Qué tiene el guaraní para ustedes que no encuentran en el español? La musicalidad, esa capacidad de que de una palabra, por ejemplo, ñepotú, puedan encontrarse, que ñepotú sea en sí una poesía, algo que se pueda traducir, una palabra que se puede traducir en varias palabras y en un poema. El hablar florido, el hablar que planta, el hablar en flor. Eso. ¿Pola? Bueno, sí, concuerdo. El guaraní es un idioma eminentemente vocálico. No es lo mismo, digo, cantar en castellano que cantar en guaraní. Como, no sé, hay otra forma, ¿no? Sí, claro, y digo, y es... Muchas acentuaciones distintas. Hay otro universo vocálico, sí, lo nasal, lo oral, y a la vez, digo, también en mi caso puntual, pienso que hay algo que tiene que ver con esa prohibición. Digo, mi vínculo con el guaraní tiene que ver con esa historia que cuento y luego empiezo a recibir relatos, personas que me escriben, que me dicen que les ocurrió lo mismo. Por supuesto, ese es mi vínculo con el idioma y no tiene por qué ser el de cualquiera, pero en ese caso creo que para mí fue una obstinación, ¿no? Fue un deseo de nieta de querer acercarme a esa lengua que sentía que se me había sido, ¿no? Claro, se me había sido arrebatada. Y en ese sentido sí hubo una obstinación, más allá de la musicalidad y la belleza y de la cosmovisión que tiene el idioma guaraní, que excede a su gramática, digo, y que tiene que ver con una forma de ver el mundo como no lo ve la lengua castellana. ¿Cómo sería, si pudieras dar algunos ejemplos? Bueno, ahora toda la cosmovisión de la lengua tenemos que hasta mañana, a la tarde. No, tampoco podría porque no soy una especialista, soy una persona que estudia. Es clave en casi todas las lenguas, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, la cultura inuit, la mal llamada cultura de los esquimales, tiene un montón de palabras para nombrar a la nieve, porque no es una sola cosa la nieve, tiene muchísimos estados y sutilezas que nosotros en español lo decimos a una sola, ¿no? Bueno, cuando comencé a estudiar guaraní con mi profesora Verónica Gómez, que está aquí hoy, y bueno, perdón, no quiero, es que te queremos mucho. Verónica, aparte, su padre conoció a mi abuelo y nada, se generó algo muy lindo ahí, también es músico, Justo Gómez, su padre, y comencé como quien estudia una lengua por gusto y no en la escuela, digo, salvajemente, arrojándome, ¿no? Sobre, bueno, voy a hacer esta traducción con 3 clases y yendo a las etimologías, ¿no? Rápidamente, a encontrar el vínculo que hay entre la naturaleza y la lengua, ¿no? La lengua guaraní tiene una cosmovisión en donde la naturaleza tiene espíritu, tiene alma, anga. No sé, siempre se me viene este ejemplo porque a mí, al descubrir el significado de esta palabra, me explotó la cabeza, que es la palabra selva, que en guaraní se dice ka'awin. Y bueno, ¿y qué significa ka'a? Que es lo verde, yerba, o también, ¿no? No sé, podemos decir cualquier cosa. Claro, y bueno, y que tiene que ver con eso, con lo verde, el follaje, lo vegetal, y uy, que quiere decir abajo. Y cuando yo entendí que la formación de esa palabra quería decir no selva, sino debajo de lo verde, debajo del follaje, debajo de la espesura, eso es un espíritu, ¿no? Eso no es nuestra mirada, ¿no? Castellana, si querés, de la lengua. Eso es una mirada absolutamente espiritual de lo que implica la selva. Bueno, y por esas son las razones, ponele, que encuentro, entre otras. Mario, bueno, en tu caso vos has llegado bueno, o estás atravesando el río, ¿no? No he llegado a ningún lado. Si uno, bueno, estás transitando, ¿no? Sí, de hecho es mi primer libro en guaraní. No, yo antes siempre, digamos, o sea,
Yo tengo otra experiencia porque mis padres eran militantes de la lengua y entonces pasaba algo entre los comunistas, ¿no? Se les jugaba mucho con la cuestión de la cultura de la lengua guaraní. Entonces, compartimos mucho, todos los paraguayos, que mi papá también era arpista, cantaba, de hecho también tocaba con grupos litoraleños, él cantó y tocó con Monchito Merlo, que es conocido, cuando Monchito tocaba bien, antes de tocar chamamé maceta. Entonces, la música está siempre presente en nosotros, pero también hay cuestiones que tienen que ver con cómo llegan los compatriotas a la Argentina, ¿no? Y qué vínculo tienen con una sociedad en la que se presenta, digamos, el guaraní como una variedad baja, ¿no? Entonces, la cuestión del orgullo sobre la lengua, sobre la propia cultura, sobre las comidas. De hecho, yo siempre que vengo, a veces un poco bardero, ¿no? Le digo, pero nosotros, ¿qué comida peruana? Le hacemos 10 goles, ¿no? Siempre estoy así, como bardeando, ¿no? Pero es como también ver que nuestra gente tiene todavía muchos reparos sobre la propia cultura, ¿no? Entonces, como que todo es muy entre nosotros y yo digo, a mí me encantaría ir a un restaurante y comer nada, lo que comía con mi abuela, qué sé yo, un uruguazuca, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos un poco como que estamos un poco así retraídos con nuestra cultura y todo lo demás. ¿Había en Congreso? ¿Había una? Sí, hay gente que hace igual el chipá y distintas cosas, distintas variedades. Por suerte hay un programa que hacían también Perla Álvarez en Paraguay, que se llama Tembiú Paraguay, que está buenísimo, que quiera aprender a cocinar cocina paraguaya, es genial lo que aprendés. ¿En algún lugar no se puede comer buena sopa paraguaya? En la casa de mi vieja. Bueno, a mí me pasó que empecé a hacer las recetas así como vinculándome con la comida. Yerogabe. Y entonces esta cuestión de la música y todo lo demás como que nos saca, pero también hay una necesidad, y que yo saludo que esté Verónica acá, y saludo, digamos, este auge a partir de la formación de profesores, digamos, de la lengua del guaraní en espacios, digamos, no solamente de Argentina. Conozco de distintas variedades. Yo en Rosario estaba Lucas Palacios, que es un pibe de Corrientes, que tiene un correntino de Empedrado, que es un copado, y después en la Casa Paraguaya, que, bueno, mi padre fue presidente de la Casa Paraguaya de Rosario durante, no sé, como 30 años, desde que llegó, prácticamente el año 69. Fue alternando y, bueno, la Casa Paraguaya fue una casa fundada por exiliados liberales y comunistas y como que ahí hicieron... Y fue un lugar de resistencia muy fuerte, ¿no? Y ahí pasaron todos los grandes músicos y ahí me hice amigos de chico, de los Cardoso Campo, de Lorenzo Leguizamón, de arpistas, de pianistas, de Amambay, la hermana de Oscar, o sea, un montón de gente de la colectividad. Yo me crié con la colectividad paraguaya del exilio. Entonces, don Epifanio Méndez, o sea, un montón de gente muy, muy importante que tenía una producción de revistas, de cultura, de comida, de música, de todo, y bueno, y eso me hizo amar la lengua, me hizo amar la cultura, y de hecho yo creo que fue un poco desaprender ciertos rasgos malos que tenemos los paraguayos de la autoproclamación y un poco del aislamiento, ¿no? Como esa cerrazón hacia las otras culturas. Por eso, digamos, también mi idea de escribir... Eso es comprensible en una cultura que es perseguida, ¿no? O que es sin lugar a duda. No digo que sea bueno, digo, pero a veces es medio inevitable, ¿no? Sí, pero lo que te decía que es un desaprendizaje que está bueno fomentar, ¿no? Porque muchas veces es como las traducciones. Siempre con los perros ahí, con los poetas en Paraguay, hablamos de, hay que empezar a traducir al español, ¿viste? Porque si no, hay un montón de gente que no accede a las lecturas de grandes poetas en guaraní porque no tiene acceso a la traducción, ¿no? Y sin embargo, hay grandísimos poetas que empezaron, bueno, la primera que empezó con eso fue Susi Delgado, pero Miguel Ángel Mesa, a él lo tradujo
Jacobo Rauskin y Carlos Villagra Marsal, que eran dos tremendos escritores, dos tremendos poetas, tradujeron Itaja Eño So, Ya no está sola la piedra, y bueno, después Tadeo Zarratea, que es el primer novelista en una lengua originaria de América, que escribió Caleito Pombero, tradujo también su libro, y empezó todo un fenómeno, digamos, de traducciones que eso ha hecho mucho bien a la literatura paraguaya de expresión guaraní. Yo, no sé, siempre me agarro los majaderos. Yo me metí con Don Carlos, que él era un reacio absoluto a traducirse al español. Entonces, hasta hoy día es toda una pelea, ¿no? con eso, porque había algo ideológico. Decía, pero ¿para qué vamos a traducir si lo que queremos es que los perros empiecen a hablar en guaraní y dejen de hablar en español? Y la cuestión es que justamente la gravitancia del idioma no es solamente que es fundamental, ¿no? Que la propia colectividad lo tome y lo postule como una herramienta, un vehículo de cultura, sino también ganar prestigios en espacios institucionales del extranjero, del país, porque todavía el Paraguay es un país que estructuralmente en su concepción ideológica es castellano parlante, es racista, es un país sumamente racista, su clase dominante es completamente racista y odia todo lo valle, como dicen. Entonces, es toda una pelea que hay que dar en los dos idiomas, en todos los idiomas, en Yopará también. Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, de esta generación de escritores en Paraguay, es justamente que perdieron eso, ¿no? Que perdieron eso de, bueno, la casposidad, ¿no? El poeta en guaraní, así como sacrosanto, que tenía casi como espacio, ¿no? Iba a la fiesta del Tacuarené y hacía alguna otra cosa ahí en la Casa de la Cultura y ¡pumpa! Y sin embargo ahora hay chicos que escriben, no sé, haikus en inglés y en guaraní, o cruzan, digamos, bueno, Damián Cabrera escribió Xirú mezclando portugués, español y guaraní, y así creo que hay toda una recuperación del valor de la lengua, sin menospreciar otras lenguas, pero postulando y dándole visibilidad a una lengua que está completamente viva y tiene una fuerza descomunal. En Paraguay es la lengua del país. O sea, ¿En qué situación te sentís vos que te encontrás en relación a tu propia escritura en guaraní? Y a mí me encanta joder, ¿no? Entonces siempre lo hice, cuando iba a Paraguay me gustaba hacerme del curepí cerrado, y cuando empezaba a sacar mano, les daba pero un hachazo en la frente, ¿viste? Era una cuestión porque también los hijos de los exiliados odiamos lo que es la cultura estronista. Entonces, ir a Paraguay, y encima con los asuncenos que son muy chuchi y muchos no hablan en guaraní, teníamos una cuestión de ir y decir, guerrero tembo, y decir, bueno, ir y confrontar, porque nos sentíamos también expulsados de nuestro país. Entonces, es como que no tenés un país, no terminás de ser argentino y nunca llegás a ser paraguayo. Entonces, te generaba en un principio como una especie de resentimiento que después se va transformando en algo políticamente más interesante. Y eso a mí me ayudó a conocer un montón de gente que está produciendo, que está escribiendo en Formosa, un montón de escritores argentinos que escriben en guaraní, en yopará, en español, y que son increíbles. Un amigo, Rodrigo Villalba Rojas, es un capo, un gran investigador también, hizo una tesis sobre Narciso Ramón Colmán, que es quizás el primer, como dije hoy, el primer gran poeta de libro de la cultura paraguaya de expresión guaraní. Y eso hizo que un montón también, volviendo a esta política, digamos, de postular el guaraní como lengua viva, críticos literarios extranjeros aprendieran la lengua, se metieran en la literatura, en el corpus, y escribieran la mejor crítica. Para mí, los dos mejores libros de crítica, las dos mejores producciones críticas de literatura guaraní la hicieron extranjeros. Si dejamos de lado el padre Meliá, que era paraguayo, aunque era español, era paraguayo. De hecho, fue nacionalizado, le dieron la nacionalidad al final de su vida. Pero uno es Tracy Lewis, que es un yanqui de Nueva York, y escribe una poesía en guaraní fabulosa. Y otro es Walt Lustig,
que es un crítico de la Universidad de Mainz en Alemania, que es quizás el mejor crítico que tuvo la literatura paraguaya de expresión guaraní. De hecho, literatura paraguaya de expresión guaraní es un concepto que él aporta. Y después en Paraguay, digamos, hay muchos debates sesudos sobre, digamos, la normativa, tiene una visión muy prescriptivista de la lengua, ¿no? Entonces hay toda una serie de debates que joden. Y yo me encuentro ahí, estoy como para molestar, me gusta molestar, la verdad que sí. En ese lugar me encuentro cómodo. ¿Qué posibilidades tiene hoy quien quiere, aquí o incluso en Paraguay, editar escribiendo en guaraní? De autoedición, de conformación de grupos, en distintos lugares se ha producido libros. En Argentina libros en guaraní se producen de hace mucho tiempo. En el hogar paraguayo de Berazategui, me acuerdo estaba Báez, que era un profesor de teatro, yo me acuerdo porque conocíamos a toda la gente en el exilio y él era un gran cultor del teatro guaraní, había conocido a tipos muy importantes de la cultura teatral guaraní, ¿no? De Jacinto Herrera, etcétera, y Nelly Prono, que acá hacía de la procurá, de la empleada doméstica en todas las novelas de la televisión argentina, ¿no? Entonces, siempre hubo autoedición y siempre hubo grupos. Hubo un grupo, me acuerdo, no sé si era en La Plata, que era Guaraní A, que editó. De hecho, Martín Arzamendia, que era un músico, amigo así del alma, murió hace poquito, hace un par de años. Bueno, Zenón Bogado Rolón, que era de mi sangre y de mi estima, un poeta guaireño que todavía lo lloro a veces, falleció en 2005, él vino exiliado en los 70s y escribió la mayoría de sus libros acá. Primero tenían un grupo que se llamaba Coero, que bueno, estaba allí vinculado al Partido Comunista también. ¿Qué significaba el nombre? El nombre es Hermoso Amanecer, o Alegre Amanecer, en realidad Orgue es alegre, pero tiene que ver con el amanecer en guaraní tiene un sinfín de denominaciones porque está muy ligado al sol, ¿no? al instante de brillo del sol. Entonces hay la descripción del amanecer tiene por lo menos 20 instantes, ¿no? Y el Coero Orgue es el momento de la aparición de los trinos, de los primeros trinos, tiene que ver con... O sea, el Coayú, Ahí tenemos otro rasgo de la cosmovisión de una lengua, ¿no? El guaraní, lo que decía yo, por ejemplo, el guaraní tiene palabras o tiene expresiones que son de la cotidianidad que parecieran sacados, no sé, de un experimento surrealista y que son completamente cotidianas. Si uno dice en el atardecer, por ejemplo, Itindubo Cuarajú, que significa baja la nariz la tarde, ¿no? Está hablando comúnmente cualquier campesino de un momento, digamos, del ocaso. Entonces, hay un montón de expresiones, porque es una lengua eminentemente metafórica, poética, ¿no? Uno dice, por ejemplo, ñasaindú, para el plenilunio, ¿no? Y uno cuando empieza a descomponer la palabra, para hacer una revelación, digamos, de los morfemas, encuentra que no está presente la palabra, o sea, el tema, la raíz yasú, que es luna, ¿no? Y entonces siempre me pregunté qué era ñasaindú, y una vez me dieron una explicación. Nunca es muy certera, pero a mí me gustan esas explicaciones, ¿no? Del guaraní. Que ñasaindú es añá, ¿no? Es un duende mítico que tomó el nombre del diablo en la cultura católica. Añá, sa, digamos de tesá, de los ojos. Indú es el acto de iluminar, ¿no? Entonces me dijeron, es la mirada del diablo, pongamos, que ilumina, ¿no? El plenilunio. No sé si, es como po, ¿no? Agua, su, madre, po, mano, ¿no? Mano de la madre del agua, al junco, Hay un montón de expresiones, como digo, que en la descomposición de palabras no sé si son totalmente explicativas, pero están buenas, ¿no? De hecho, te enseñan a construir poesía. De hecho, jugando con eso, uno puede construir poemas, ¿no? Es muy interesante. Uno con los topónimos, ¿no?
ahí en el Delta me muero. Cada rato me estoy encontrando con expresiones que digo, ¿qué habrá querido decir con esto? Hay un arroyo en la segunda sección que se llama el Tuyuparé. Y entonces yo no sé si el Tuyuparé es la pared de barro, o sea, es un término yopará, o es Tuyuparé, ¿no? Hay un montón de expresiones que uno puede descomponer y puede equivocar, ¿no? Pero eso mismo es un incentivo para escribir poesía, ¿no? Y para indagar también los orígenes que nos tienen, que están muy cerca, están muy presentes, ¿no? Acá el Río de la Plata es el Paranaguazú, ¿no? No es solamente el Río de la Plata, para nosotros el Paranaguazú. Bueno, ¿qué les parece si nos ofrecen ahora un poco de lo que ustedes escriben en sus propias lenguas, ¿no? Porque además la vocación de un poeta, de una poeta, siempre es agregarle una marquita propia, personal, a la lengua que fuere, que en esa lengua no existía, ¿no? Hasta que apareció ese poema, ¿no? Así que los invito, en el orden que quieran, a leer alguna de sus cosas. En el fondo deseo, piramidal, funesta, con Juana en la punta de mi lengua deseo, lavar todas mis palabras, refregarlas contra una piedra, a la orilla de cada lodazal, nacida de la tierra, sueño caído del cielo, dueña de una lengua eterna, ella vive para escucharme, ella vive para complacerme, Hayeñé o capú yeyurupe, Hayeñé o yereyerén de cótare. Y mi lengua explota en mi boca y mi lengua da vueltas y vueltas a tu alrededor. Ekirirí tuyatabú, ekiririna tuyatabú, que se calle, le dice, viejo ignorante, le grita mi mamá a Macri. Él está en la tele, desde algún país. En mi casa de Paraguas, decir paragua era insulto. Decir curepí, piel de chancho, argentino, es decir, simplemente la verdad. En mi casa de Paraguas, en los 90, mamá hablaba yopará, mezcla. Y también preparaba yopará, mezcla, guiso. En esa época casi volvemos a Paraguay, suspira mamá. Todavía en yopará, todavía en mezcla. En mi casa de Paraguas, yo no soy mi nombre, soy Yemembucuñá, Yerayí, hija mía, mi hija. En mi casa de paraguayos, los fines de semana, había guitarra, gancia, asado, cerveza, canto, y mamá decía, Yemembú, aníquere jocuimbaeda tirandibé. Yemembú, aníquere jocuimbaeda tirandibé. Hija mía, no vayas ahí donde están los hombres. Ella no quería que me acercara a los hombres, siempre me pidió desconfiar de los hombres. No sé qué le habrá pasado a ella, yo le agradezco el gesto. En mi casa de paraguayos hay secretos, como en cualquier casa. Tenemos un lenguaje propio y sabemos odiar al que no lo respeta, como en cualquier casa. No hemos comido mandarinas en público porque preferimos las naranjas. Somos una casa de locos, como todas las casas, y cierto es, teníamos un solo paraguas. En mi casa de paraguayos, decir paragua era insulto, pero decir curepa, argentino, piel de chancho, es decir, lisa y llanamente la verdad. Raíz. Este libro comienza en otro libro, en un poema que nació prematuro, como los hijos que llegan antes de lo esperado. No hubo tiempo de tejer la mantilla en Ñandutí. Dice Teresa que ella también llegó de esa manera. Su piel tenía el color de la mandioca sobre las brasas. Trigueña era, no blanca. Teresa, hija primera de 2 fugitivos del Paraguay. La mujer más bonita de todo su linaje tuvo los ojos saltones y brillantes como el sol de febrero. Aguda espía memoriosa, había nacido para recordar y contar, contarme. Y ahora les voy a leer el poema prematuro. Gracias. Guaraña. Mi padre guaraní tocaba el arpa
y cantaba como un canario blanco. Venía de la selva, ese lugar donde viven los cantos. Era el hombre pequeño que podía convertirse en un ave. Mi madre, hija de un cocinero de barco, mascador de tabaco, que se mecía para arrojar especias en las ollas, vino de Paraguay soltando carambolas, rambutanes, papayas, esas frutas extrañas que no crecen en árboles de Merlo Gómez. Los dos tenían frío, siempre, frío. Rezaban un idioma secreto que no me compartían. El sonido dulzón como sopa. Mainumbu, Purajei, Cuñataí. Les dije un día para sorprenderlos. Me miraron con miedo, pellizcaron mis brazos de chogüí. Me dijeron, no hables nunca más en guaraní. Bueno, yo algunos poemas que estoy construyendo, lo que hago es, son intertextos, ¿no? Están cruzados. Por ejemplo, el que está repartido en la gacetilla es un poema que cruza a Carlos Martínez Gamba, que escribió un cuento maravilloso que se llama Ribeño del Norte, con Buffalo Bill ha muerto, ¿no? de Ed Cummings. Y ahora voy a leerles otro que cruza a María Muratore de El río de las Congojas, y La noche con Morena Toro de Elvio Romero, un poema muy lindo de Don Elvio. O sea, tomo esos dos referentes y escribí este poema que se llama Shepijaré Morena Muratore en Dive. Que maoria cuap oyemo asaiba ikue upepijarepe. Tatare shondaro ita oyero kuyo aite jumbarre do moncuera ari. To osisi oporo yuru heyuiba oyerure uromba ebete uero yahanwa. Que ambue mesheresao hekata pepo io kanyihanwa nderesarendubi. Hesakaro asua umañaba momburube. Que maorga cuabu oiba cuera cae. Talia jabu abei. Ba epicola hipotaba. Ba epara hipotaban de. Y catuña moputu usapu amipe ujeipucui. Terapa rojeyase uape ari ñanderu aira tanguemi. Petei moneda do valeiban ba evera. Viru vale unva. Yepe yurei oimene mi epotu. La noche con Morena Muratore. Humo de rosa hubo aquella noche en que nos encontramos. Bailaban los redomones con los soldados borrachos a horcajadas. Tentación de la carne que no pide pruebas para creer. Vacante de otro sueño, mis ojos buscaban la picada por la que escapara tu arcabuzazo. Esos ojos verdes claros que escudriñaban hasta lo más hondo. Humo de quemado rico hubo, burlas y alegría. ¿Qué quise? ¿Qué querías? ¿Acaso calmar por un instante esa sed de cosas profundas? O tal vez dejar sobre la arena nuestro óvulo de sal, una moneda sin valor, un gasto, un poema. Polka Yajeó, la soledad donde ya empieza a gusañar el hombre, Rafael Barrett. Baile peñen Brasil do Putuguiba. Peteico M, ayebu bebé, xerogamine, atopacu ñangora joda tabaguazú cajare, y me embucueran de asfalto geo ari. Ape japepe oñemaña carrito, jape japepe oñemono o cartón. Pucasucareisha oyero popojicuay, oye ya oñoturuñe eja, oye puo ya guapirure vire. Bareao sambujushu pecuera, jamitano macesono. Utu
tu hija tu lleva tu llororota pequere. Albañil ka ucuerante oyupi colectivo pe iyaubu jaupero moralose. Heyo yupe mbae bayete, sino uro o tallao yejejikwai. Oío pero no que te hace bañetete, jabeío joukaseba a pesarapo. Llorativo en baretenante, homopojanea da chupecuera. ¿Quién sabe si volverán a sus casas? Me polemiza otra voz desde el fondo. Yacaracú, añemuro, yepuapete cacao curuye puape, hoy su huye paciencia. Colectivo guatambo benine, añeme en cuenta, vayale preveyo y jama a epe. Aiko alcoreija yecane ona. Hay que seguir un trecho más, 3 paradas, dice la aplicación. Va épica remediata heijaya pere peralta polka yajeo. Quebranto manté hoy que xerete pipe, ureisha o yogapo. Polka lamento, la soledad donde ya empieza a bucear el hombre, Rafael Barrett. En Buenos Aires la tristeza no descansa. Al amanecer, de regreso a casa, veo mujeres del conurbano con sus hijos caminando por el asfalto húmedo. Parecen palomas rengas yendo a los saltitos, empujando el carrito de acá para allá juntando cartón. Las veo gritarse, silbarse, darse pataditas. El hambre las mueve y hace llorar a los niños. La ciudad está repleta de basura, sangre y pudrición chorreando por las veredas. Albañiles suben al colectivo borrachos, hablan a los gritos y buscan pelea. Se dicen cosas horribles entre ellos mismos. Unos quieren pegar, otros quieren comerse un zoco. Buscan un llorativo fuerte que les remedie el pedo. ¿Quién sabe si volverán a sus casas? Me polemiza otra voz desde el fondo. Argelado estoy. Retumban en mi cabeza las chicanas. Esta asquerosa ansiedad me agita el ánimo. Se chupa mi paciencia. El colectivo camina largo. Y ahí me doy cuenta que nunca hice nada por nadie en verdad. Ando de balde y me canso. Hay que seguir un trecho más, 3 paradas, dice la aplicación. ¿Qué puedo remediar? Dicen Pérez Peralta en su polka lamento. La tristeza ha entrado a mi cuerpo, como una ura construye allí su casa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Mario, a Pola, a Dolo, por habernos acercado a esa sensibilidad, a esa musicalidad, a esa manera de ver el mundo que forma parte de la nuestra, porque en el fondo lo mejor que nos puede pasar es ser mestizos, ¿no? Cada vez más, estar más mezcladitos. La pureza es enemiga de la felicidad. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir este ciclo en 2 semanas aproximadamente. El 13 de septiembre aquí le vamos a hacer un homenaje a ese enorme poeta que se autodefinió para seguir con las mezclas como el único colla judío, Jacobo Regen, acompañado de Santiago Silvester, Leonor Fleming, que fueron amigos del poeta, además de grandes estudiosos de su obra, y Fabián Soberón, que además de estudiar su obra hizo un bellísimo documental sobre ella. Así que los esperamos entonces. Muchísimas gracias.